Veamos el siguiente teorema. Sean f y g dos funciones que van del intervalo cerrado a b a los reales integrables sobre el intervalo cerrado a b. Entonces la suma, es decir, f más g, es integrable sobre el intervalo cerrado a b y además se cumple que la integral de a a b de la suma, es decir, la integral de a a b de f más g aplicado a x de x, es igual a la integral de a a b de f de x más la integral de a a b de g de x de x. Veamos la demostración. Vamos a considerar una partición P definida como el conjunto de puntos T0 a Tn del intervalo cerrado a B. Recordemos, en una partición T0 es igual a A, Tn es igual a B. Además, hay un número finito de puntos en la partición y tenemos que Ti menos 1 tiene que ser estrictamente menor que T. Vamos a definir N I minúscula como el ínfimo del conjunto de puntos F más G aplicado a X, tales que X está en el iésimo intervalito de la partición. Análogamente vamos a definir N I' como el ínfimo del conjunto F de X, tales que la x está en el iésimo intervalito de la partición y n i b' como el ínfimo del conjunto g de x, tales que la x está en el iésimo intervalito de la partición. Análogamente vamos a definir n i mayúscula como el supremo del conjunto de puntos f más g aplicado a x, tales que x está en el iésimo intervalito de la partición. Análogamente definimos mi' como el supremo del conjunto de las fx, tal que x está en el iésimo intervalito de la partición, y mi mayúscula b' como el supremo del conjunto de g de x, tales que la x está en el iésimo intervalito de la partición. Ya habíamos demostrado antes, por las propiedades del supremo y del ínfimo, m minúscula i' más m minúscula i b' es menor o igual que m minúscula i, que es menor o igual que m mayúscula i, que a su vez es menor o igual que m mayúscula i' más m mayúscula i b'. Entonces tenemos que L de fp más L de Gp es menor o igual que L de F más Gp menor o igual que U de F más Gp menor o igual que U de Fp más U de Gp. Como f y g son integrables, entonces, dado epsilon mayor que 0, sabemos que existen P' y P' particiones tales que U de F, P' menos L de F, P' es menor que epsilon sobre 2 y U de G P' menos L de G P' es menor que epsilon sobre 2. Ahora vamos a tomar una partición P que sea la unión de P' y P'. Entonces tenemos que U de Fp más U de Gp menos L de Fp menos L de Gp, entonces esto es menor o igual que U de F de P' más U de G de P' menos L de F de P' menos L de G de P'. Pero sabemos que este menos este es menor que epsilon sobre 2. Y este menos este es menor que epsilon sobre 2. Es decir, esto es menor o igual
que epsilon sobre 2 más epsilon sobre 2, pero esto es igual a epsilon. Y como U de f más g, p menos L de f más g, p es menor o igual que U de f, p más U de g, p menos L de f, p menos L de g, p, entonces esto es menor que epsilon. Bueno, pero entonces lo que nos está diciendo esto es que U de f más g, p menos L de f más g, p es menor que epsilon para toda epsilon mayor que 0. Y esto quiere decir que f más g es integral sobre el intervalo AB. Bueno, más aún, L de f de p más L de g de p, esto es menor o igual que L de f más g, p. Pero esto es menor o igual que la integral de a a b de f más g de x de x. Y esto es menor o igual que U de f más g, p, que a su vez es menor o igual que U de f, p más U de g, p. Entonces, eso quiere decir que L de f, p más L de g, p es menor o igual que la integral de a a b de f más g aplicado a x de x, y esto es menor o igual que U de f, p más U de g, p. Pero por otro lado sabemos que L de f, p más L de g, p es menor o igual que la integral de a a b de f de x más la integral de a a b de g de x, que es menor o igual que U de f, p más U de g, p. Por la unicidad de la integral tenemos que estas dos cosas son iguales. Es decir, la integral de a b de f más g aplicada a x de x es igual a la integral de a b de f de x más la integral de a b de g de x de x. Bueno, veamos que el recíproco de este teorema no es válido. Vamos a considerar la función f de x definida como 1 si x está en los racionales intersección del intervalo cerrado AB, y 0 si x no está en los racionales intersección con el intervalo cerrado AB. Dicho de otra forma, la función vale 1 si está en los racionales y 0 si no está en los racionales, pero todo esto dentro del intervalo cerrado AB. Y vamos a considerar la función g de x igual a 0 si x está en los racionales intersección del intervalo cerrado AB, y 1 si x no está en los racionales intersección del intervalo cerrado AB. Si efectuamos la suma, nos queda f de x más g de x es igual a 1 para toda x que esté en el intervalo cerrado AB. Entonces la suma es una función constante, por lo tanto es integral. Pero habíamos visto cuando vimos ejemplos de funciones integrales e integrables que la función f no era integrable, por lo tanto la función g tampoco es integrable. Entonces tenemos un ejemplo
donde la suma es integrable, pero sin embargo las funciones de las cuales provienen no lo son. Entonces, en este caso, no se cumple que la integral de AB de f más g aplicado a x de x sea igual a la suma de las integrales, es decir, esto es distinto a la integral de AB de f de x más la integral de AB de g de x de x. De hecho, esta integral y esta integral no existen.